Efectivamente subo para defender esta proposición no de ley que reclama la aprobación de un plan de choque contra el desempleo. Como sus señorías habrán comprobado, esta iniciativa fue registrada el 7 de febrero del año pasado, pocos días antes de que el Gobierno aprobase la reforma laboral. Y en la exposición de motivos de la proposición no de ley defendíamos dos ideas muy simples. Entendíamos que era necesario que España pusiese en marcha una nueva reforma del mercado de trabajo orientada a mejorar la posición competitiva de nuestras empresas y a corregir algunas de las disfunciones de nuestro mercado de trabajo, en la perspectiva además de introducir elementos de flexibilidad para hacer posible el mantenimiento del empleo y que marcase una senda de seguridad en el momento en el que la economía volviese a recuperarse para crear empleo. Y decíamos también en esa exposición de motivos que junto con esa reforma laboral se necesitaba una reforma financiera para que las pequeñas y medianas empresas pudiesen acceder al crédito. Y decíamos, junto con estas medidas, que pueden tener impactos, especialmente la reforma laboral, en el medio y largo plazo, se necesitan medidas que en el corto plazo estén orientadas a la creación de empleo. Y planteábamos una proposición no de ley con un paquete de medidas orientadas en esa misma dirección. Convergència i Unió apoyó la reforma laboral. Tenemos pendiente, señorías, un primer debate sobre los impactos de esa reforma. Me parece que los observadores más neutrales a esta cuestión están poniendo en valor los elementos de flexibilidad que la reforma ha introducido y que ha permitido a muchas empresas adaptar su situación a la crisis y evitar el despido. Se está poniendo en valor, y creo que en términos de la posición de España en la zona euro era como muy inevitable, el ajuste de salarios para mantener la posición competitiva de nuestras empresas, de la lógica de la exportación de nuestros productos y servicios, pero también aparecen como elementos preocupantes las cuestiones del aumento de la litigiosidad en los tribunales fruto de esta reforma laboral. Y al mismo tiempo, creo que lo que un año después se pone de manifiesto es que en aquello en que la reforma en su origen ya no podía ser útil, pero que con la ausencia de un plan de choque por parte del Gobierno al cabo de un año se ha demostrado que no ha funcionado, es precisamente en materia de contratación. La reforma en materia de contratación, en materia del estímulo a la contratación, no ha funcionado. Es más, la reforma, el único instrumento orientado a facilitar la contratación de una manera muy concreta fue el contrato para emprendedores, con un periodo de prueba más largo, el único contrato que mantuvo un determinado nivel de incentivo por la vía de bonificación a la cotización social. Pero el paquete de la reforma no introdujo medidas orientadas a la creación de empleo al corto plazo. Y hoy, un año después, casi, 7 de febrero, cuando registramos esta iniciativa, llevamos este plan de choque actualizado. Hemos autoenmendado nuestra propia iniciativa con 12 propuestas que, señor presidente, si tengo tiempo, mencionaré, orientadas todas y cada una de ellas a la creación de empleo en el corto plazo, apoyando al tejido empresarial a la creación de nuevos puestos de trabajo o apoyando al tejido empresarial al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes. Denunciábamos también en los debates de la reforma laboral de hace un año que, incluso después, en una interpelación que formulamos a la ministra de Empleo en marzo, denunciábamos que si además la reforma laboral iba acompañada de un recorte de las políticas activas de empleo, esta reforma podía ser injusta para muchos trabajadores y además iba a castrar la capacidad de las políticas públicas de empleo de mitigar las consecuencias de la crisis.
Y recuerdo que en el debate de marzo de 2012, pocos días antes de que el Gobierno aprobase los presupuestos generales del Estado, advertíamos a la ministra que iba a ser un error el recorte en las políticas activas de empleo. Que, señorías, finalmente se culminó y que ha sido objeto de denuncia no en esta Cámara tan solo, que también y mucho, y mi grupo ha sido especialmente insistente en ello, sino incluso por parte de las instituciones comunitarias o por periódicos de una orientación liberal como el Financial Times, ¿no? Que no entendían cómo el Gobierno precisamente optaba por esa reducción que al cabo de los 2 presupuestos aprobados en esta legislatura es de cerca de 4.000 millones de euros. Es inaudito que en una crisis de empleo el Gobierno haya optado por cargarse las políticas activas de empleo. Todo aquello, todas estas decisiones profundizaban en la necesidad precisamente de poner en marcha este plan de lucha contra el empleo. El jueves vamos a debatir una iniciativa del Gobierno orientada a la lucha contra el desempleo juvenil que provoca alarma en la sociedad española en su conjunto y provoca alarma en el resto de la sociedad europea. Pero he de decirles que más allá de lo bien intencionadas que estén estas iniciativas, más allá de que discutamos sobre la intensidad de estas políticas, donde ahí mi grupo va a ser exigente, lo que es cierto es que hoy en el mercado de trabajo la situación de desempleo exige también medidas para aquellas personas desempleadas que llevan más de 2 años sin encontrar trabajo, para aquellas unidades familiares en que ninguno de sus miembros trabaja y tienen hijos a cargo, para aquellos trabajadores de más de 50 años que tienen dificultades para mantener el empleo, para aquellos trabajadores de más de 50 años que se han quedado sin empleo. Y ahí, señorías, el plan de choque que les planteamos desde Convergència i Unió, con esas 12 medidas que no voy a tener tiempo de relatar, pretenden convertirse en una acción contundente que cree confianza en el tejido empresarial, que facilite la creación de empleo sin límites de edades, más allá de la reducción de bonificaciones, con subvenciones directas a la creación de empleo por valor de 5.000 euros por empleo trabajado y recuperando algunas de las iniciativas de las regulaciones ya existentes en España en esta materia. Algunas de ellas puestas en marcha por los gobiernos del Partido Socialista, otras de ellas puestas en marcha en anteriores gobiernos del Partido Popular. Todo ello medidas orientadas a facilitar el empleo y la creación del empleo. Termino, señora presidenta, porque, señorías, la situación de masivo esperar que en el medio y largo plazo la política del Gobierno dé esos resultados que ojalá dé. La sociedad nos exige respuestas hoy y con impacto en los próximos meses. Ahí está el sentido de ese plan de choque que CiU defiende esta tarde desde la tribuna. Nada más y muchas gracias.